para pedir a Dios nuestro Padre que pueda derramar copiosamente su amor sobre estos hijos suyos que hoy van a contraer matrimonio. Vamos a iniciar con esta celebración. A la madrina, ¿no dice? Tienes que ingresar. Los niños todos. A tu mami. Los niños están velando. Sí. Ajá, ahí. Tú ves con tu buque nada más. Ya, novia, Damita, vengan. Adelante, vamos a pasar nosotras. No. Nosotros pasamos adelante. Pasen. Pasen despacio ustedes. No, detrás de la novia van a ir. ¿Sí? Sí, detrás de la novia. El chico dijo que de atrás mismo. Sí, hay cola más larga. Pueden agarrar más todavía. Sí, Nancy, ayúdenle con la cola a estas dos más. Ajá, estira la cola. Ayúdale con el otro lado de la cola. Porque la cola es larga. Ajá, sí.
su velo tapado. Ya, bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, nos hemos reunido en la casa de Dios nuestro Padre para celebrar la unión sagrada de Daniel Alcides, Castañeda Yense y Kelly Santana Guiafuerte. Nuestra reunión no es solo un acto social, es la reunión de la Iglesia de Cristo presente aquí. Por eso nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que de un modo eficaz y misterioso se realice en el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía. Participemos en esta celebración unidos en la plegaria de los nuevos esposos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a pedir perdón a Dios de cada uno de los pecados por los que hemos podido cometer. Arrepentido de nuestros pecados, desde el fondo de nuestro corazón decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, en ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Llenos de alegría, este domingo, día del Señor, y por este matrimonio que estamos celebrando, vamos a decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que al celebrar, oh Dios, que al crear al género humano estableciste la unión entre el varón y la mujer, ciñe con el vínculo de un amor indisoluble a estos siervos tuyos que se van a unir en alianza conyugal, para que sean testigos de tu caridad, aquellos a quienes concedes fructificar en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Debemos tomar asiento, queridos hijos, para poder escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Génesis. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así, Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que los ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que le había sacado a Adán una mujer. Se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es un hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios.
Dichosos los que temen al Señor. ¿Todos? Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Todos, dichosos el que teme al Señor. Comerás del fruto de su trabajo, será dichoso, te irá bien. Todos, dichosos el que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu casa. Todos, dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Todos, dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar su camino mejor. Yo podría hablar de lenguas de los hombres y de los ángeles si no tengo amor. No soy más que un metal que resuena y unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de la predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros ha llegado a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea. Lo seguía mucha gente, porque había visto los signos que hacían con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para
tantos, Jesús dijo: digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento un momento, queridos hijos. Bien, para cada uno de nosotros, hoy es un día de gozo, de alegría. Uno de los primeros motivos es domingo, día del Señor. El segundo motivo es que Dios, en este sacramento del matrimonio, nos invita a cada uno de nosotros a que podamos elevar nuestra gratitud a Dios, a que podamos reconocer la bondad, la maravilla de Dios en cada uno de nosotros. Si de alguna manera Dios no nos da la libertad, no podemos amar. Entonces, la libertad, ¿por qué es tan valorada, tan valiosa? Porque la libertad nos da la capacidad de poder hacer el bien. La vida, ¿no? ¿Para qué quiere la vida si no es para gastarlo? Y para gastarlo en quién o en qué? Para gastarlo en amar a Dios. Entonces, el hombre que ha sido creado por amor, para amar, y gasta su vida dedicándose en tantas cosas, no se puede dedicar, pero no hay como amar a Dios. Entonces, ahora en este sacramento del matrimonio, Daniel Alcides, amando a Kelly, va a amar a Dios mismo. Y Kelly Santana también amando a Daniel, va a amar a Dios mismo. Su amor por este sacramento ya no va a ser un amor humano, terreno, temporal, sino será un amor divino. Dios mismo hará que por este sacramento se puedan amar con el amor que Dios les ama. Entonces, esto es algo tan maravilloso, que es un misterio que no es tan sencillo de entender. Es una gracia que las personas puedan recibir este don, puedan ponerse en las manos de Dios y decirle: Señor, estoy aquí para que tú hagas con mi vida lo que tú quieres, ¿no? Y ciertamente Dios, como nadie, pues quiere nuestro bien. Como nadie en nosotros puede hacer maravillas. Pero si nosotros somos unos egoístas, no le dejamos intervenir a Dios, Dios estará de alguna manera, pues, cuido de Dios. ¿Cómo le he creado a mi hijo para el bien, a mi hija para el bien? ¿Cómo es? Se cierra a que pueda recibir los dones que yo quiero para ella. Entonces, ¿por qué nos alegramos? ¿Por qué el matrimonio es una alegría para todos? Porque en el matrimonio podemos ver cómo es el amor de Dios hacia su iglesia, ¿no? Entonces, Kelly está con un vestido blanco, y ese vestido blanco, ¿qué quiere decir? Que, y Daniel está con, normalmente siempre en el matrimonio, en las bodas, el novio viene con un termo negro, ¿no? Pero signo de que tiene que morir para que su esposa esté, para que el novio esté bien. Entonces, eso es lo que ha hecho Jesús, ¿no? O sea, Jesús, aquí lo que estamos viendo ahí en la cruz, la imagen de Cristo crucificado, ¿qué es lo que vemos? O sea, cómo Dios ha entregado su vida, ha soportado todos los tormentos, todos los
iglesia puede ser pues, así como médicos preciosa, blanca, limpia, pura. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Pero ¿cuántos reciben el perdón de Dios en los sacramentos? ¿Cuántos reciben la bendición que Dios nos quiere traernos a nuestra vida? Entonces, es terrible cómo puede ser posible que el demonio tenga engañado y confundido a tanta gente, ¿no? Que se niegan a recibir los sacramentos, que se niegan de alguna manera a obedecer a Dios, a cumplir sus mandamientos. Las personas, en cuanto que quieran ser felices, quiero ser feliz, tendrían que estar decididos a vivir en santidad, a llegar a ser santos, ¿no? O sea, la santidad es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos su vida, Dios quiere hacernos participar de su gloria, pero participar de su gloria ya es también identificarnos con Jesús en su sufrimiento, ¿no? O sea, que nadie se engañe, que nadie piense que, mira, yo quiero ser feliz, pero no, me niego pues, a esforzarme, a sacrificarme por el otro, ¿no? Entonces, ¿cuándo se puede ver la libertad? Se puede ver la libertad cuando una persona se decide, se compromete a algo y persevera para que ese compromiso pues, se cumpla, ¿no? Entonces, ahora, delante del altar de nuestra iglesia, delante de Dios, Daniel, Alcides y Kelly se comprometerán el uno al otro, ¿no? En amarse, hasta dar la vida por el otro, ¿no? Porque eso es lo que Jesús nos enseña, eso es lo que han aprendido durante la catequesis, ¿no? O sea, hasta que, vamos a decir, ¿cómo tendrían que amarse? ¿En qué medida tendrían que amarse? Así como Jesús les ha amado a ustedes. A esa medida, hasta dar la vida por el otro. Por eso dirán, no solamente en las buenas, no solamente en la prosperidad, sino también en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, ¿no? Porque su amor de ellos, ya no amarán a ellos con sus propias fuerzas. No amarán a ellos con sus propias fuerzas. ¿Quién ama? ¿Con qué fuerza amarán? Con el amor que Dios les conferirá mediante ese sacramento del matrimonio. Y para que ese amor de Dios puedan ellos recibir y puedan ser dóciles a ese amor, necesitan mucha oración, necesitan la ayuda de sus familiares, amigos, de sus padrinos que hoy están acompañando, ¿no? Entonces, estamos aquí, también nosotros, con esa decisión. Vamos a ayudar a que el amor de Dios, pues en ellos, sea desbordante, sea generoso, ¿no? Que no haya egoísmo en su vida, que las dificultades cuando les toque vivir, que ellos superen todo eso por el amor que han sido llenados. Entonces, otra de las cosas que me gustaría que hemos escuchado en la primera lectura, como Dios había creado, le crea al hombre, y cuando Dios ha creado todas las cosas, le encarga al hombre que ponga nombre a los animales, y no encuentra uno como así. Y Dios infunde un sueño a Adán, y de su costilla saca un pedazo de carne, y de eso forma a la mujer. Y se lo presenta al hombre. Adán se maravilla y dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces, ahora en el sacramento del matrimonio, sin temor a equivocarnos, podemos apoyarnos en la palabra de Dios, podemos decir que Daniel, Alcides, Castañeda y Yance había sido creado para Kelly, Santana y Villafuerte. Dios les ha querido crear desde toda la eternidad para que puedas ahora ser esposo de Kelly. Y a Kelly también, pues Dios le ha creado desde toda la eternidad para que sea esposa de Daniel, ¿no? A Kelly Santana Villafuerte le ha creado para Daniel, Alcides, Castañeda. Y eso es lo que se confirma en el matrimonio. Y en cuanto que no reciben el matrimonio, pues están perdiéndose esta gracia, ¿no? Están perdiéndose de alguna manera el aceptar la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto que se acepta la voluntad de Dios, se está aceptando la bendición de Dios. Pero ciertamente, si Daniel y Kelly se ponen un poquito a reflexionar, ¿cuánto tendré que esforzarme para poder hacer que, en este caso Daniel, cuánto tendrá que esforzarse para que pueda ayudar a que Kelly se realice como hija de Dios, para que ella pueda ser feliz? Y también, Kelly, ¿cuánto tendría que esforzarse porque Daniel sea feliz? Seguramente es mucho el esfuerzo que van a poner, pero también tienen que recordar que no están solos, que en todo momento Dios les ofrece su ayuda. Dios les dará unas gracias particulares para que puedan amarse con el amor que Dios les ha amado. El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, para que puedan pedir por ellos, ¿no? Entonces,
Ser cristiano, ¿qué quiere decir? Pues velar por el otro, porque como Cristo no ha venido a que le sirva, ¿no? Dios ha venido a servir a los demás. Dios nos ha invitado, estamos aquí reunidos en la casa de Dios nuestro Padre para pedir su bendición, para pedir que Dios les llene de su amor, les pueda conceder el don de la fortaleza para que sepan superar las dificultades, puedan mantenerse firmes en esta decisión que ahora van a manifestar ante Dios y su iglesia. Entonces vamos a pedir en un momentito de silencio que podamos ir encomendando por estos hermanos nuestros que van a recibir este santo matrimonio. Vamos a ponernos en pie. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos junto al altar de Dios para que garantice con su gracia vuestra voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente vuestro amor. Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal, y Él, que os consagró un día con el santo bautismo, os enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre vuestra intención. Daniel Alcides Castañeda Yance y Kelly Santana Villafuerte vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida. Sí, estamos decididos. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan vuestras manos y manifiesten vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Daniel Alcides Castañeda Yance, te recibo a ti, Kelly Santana Villafuerte, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Yo, Kelly Santana Villafuerte, te recibo a ti, Daniel Alcides Castañeda Yance, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento vuestro que habéis manifestado ante la Iglesia, y les otorgue su copiosa bendición, lo que Dios ha unido, que no nos separe del otro. Vamos a responder todos diciendo, demos gracias a Dios. Primero, bendigamos al Señor todos. Demos gracias a Dios. El Señor bendiga estos anillos que se entregan el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Kelly, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel Alcides Castañeda Yance, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas arras que Daniel Alcides Castañeda Yance y Kelly Santana Villafuerte se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Kelly, recibe estas aras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir.
Daniel, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Eso se queda para la iglesia, eso se queda enseñanza. Hacemos la profesión de fe y decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo, y encomendemos especialmente a nuestro hermano Daniel Alcides Castañeda Yance y Kelly Santana Villafuerte, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio. Por la Santa Iglesia, para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades y broten por todas partes el amor y la paz. Roguemos al Señor. Por los nuevos esposos, Daniel Alcides y Kelly Santana, para que el Espíritu Santo los llene de su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Por nuestro hermano Daniel Alcides, para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Para que sepa amar a su esposa como Cristo amó a su Iglesia, que esté siempre atento a honrarla y sea su alegría y su ayuda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Para que, lleno de prudencia, sepa administrar bien su casa y prospere todos sus trabajos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, escúchanos, Señor. Por nuestra hermana Kelly, para que sea siempre irreprensible en su conducta
brille en ella la dulzura, la pureza, la humildad y la prudencia. Roguemos al Señor, te lo pedimos y escúchanos, Señor, para que cuide bien de su familia, la gobierne con fortaleza y merezca que confíe en ella el corazón de su marido. Roguemos al Señor, te lo pedimos y escúchanos, Señor, para que con su ejemplo y su palabra eduque a sus hijos y a todos los de su casa en la fe y en la piedad. Roguemos al Señor, te lo pedimos y escúchanos, Señor, para que el ejemplo de las santas mujeres sea rica en buenas obras, insigne en la caridad y firme en la esperanza. Roguemos al Señor, te lo pedimos y escúchanos, Señor, por las familias que sufren a causa de la enfermedad, por los que no tienen el pan necesario y viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al Señor, por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia, concede el amor en la unidad y llegar con su descendencia después de esta vida al reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a presentar las ofrendas.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y en gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el don ofrecido en favor de la sagrada ley del matrimonio. Ya que eres el creador de esta obra, sé también su providente protector. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste la alianza nupcial con el yugo suave de la concordia y el vínculo indisoluble de la paz, para que aumenten los hijos de adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios santos. Por tu providencia y tu gracia, Señor, que nos concedes de modo inefable el nacer en belleza el mundo, el renacer acrecienta tu iglesia, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y con todos los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Alberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate. De tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Veneramos la memoria entre todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José,
la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristóbalo, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de los nuevos esposos Daniel Alcides Castañeda Yance y Kelly Santana Villafuerte, y de toda tu familia santa, que hoy intercede por ellos, ya que les has concedido llegar al día de los desposorios. Otórgales también el gozo de una anciana descendencia y de una larga vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos ponemos de rodillas. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, a la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Comed y coman todos de él, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, y dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por nosotros, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, como recordamos sus familiares y hijos, que nos han precedido con el signo de la fe. Permite al suyo de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítanos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelo y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenos de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Queridos hermanos, roguemos humildemente al Señor que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos tuyos que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en santa alianza por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los haga permanecer en un mismo amor. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre tu imagen y diste al varón la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la unión conyugal con un sacramento tan excelente que prefigura en la alianza nupcial el misterio de Cristo y de la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón, que otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos siervos tuyos que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que su amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. Abunde en tu sierva Kelly el don del amor y la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclaman la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos siervos tuyos que permanezcan en la fe, llamen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y que fortalecidos con el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, que sean padres de probada virtud, que vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios pueden darse fraternalmente un signo de comunión fraternal.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentarla como su esposa santa e inmaculada. Queridos hijos, ha llegado el momento de la Sagrada Comunión. ¿Quiénes pueden recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía? Y a las personas que se han confesado en esos días, en esas semanas, que no tienen pecados mortales, que han guardado una hora de ayuno eucarístico y saben a quién están recibiendo. Comenzarán recibiendo a Jesús en la
Señor, para los que no han podido recibir a Jesús sacramentalmente, decimos, yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, que yo recibo vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y con los santos. Amén. Vamos agradeciendo a Dios por esta Santa Comunión. Agradecemos también la vida que nos concede, por este matrimonio, para que Dios nos conceda en todo momento, donde la fe y la esperanza y la caridad. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, purifica. Agua del gusto de Cristo, lava. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiende. En la hora de mi muerte, llama. Y manda vir a ti, para que con tus santos se lave los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, perdón, no hay más. Señor, gracias, perdón, no hay más. Señor, gracias, perdón, no hay más. Oremos, nos ponemos en pie. Por medio de ese sacrificio, Señor, guarda con tu providencia y haz vivir un mismo amor a quienes has unido en santo matrimonio y alimentado en un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir la bendición solemne matrimonio, inclinamos la cabeza y en cada paso respondemos amén. Dios Padre eterno, los conserve en el amor mutuo para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca siempre en su hogar. Amén. Que sean bendecidos en los hijos y encuentren consuelo en los amigos y tengan verdadera paz con todos. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo y que los pobres y afligidos los encuentren bondadosos y los reciban alegres un día en el reino eterno de Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pedimos suplicantes que Dios lo mantenga bajo su príncipe de la justicia celestial, arroja el infierno con el poder divino.
rosadito. Al rosadito, mami. Marley. Ahí está.